María Magdalena. ¿Y si te dijera que hubo un mensaje oculto, un evangelio olvidado, escrito por una mujer que estuvo más cerca de Jesús que casi nadie? Esta no es una historia común. Es la historia de María Magdalena, la discípula que fue testigo de la resurrección, la que muchos despreciaron, pero a quien el Maestro confió lo más sagrado, la verdad sobre el reino interior. En un mundo que silencia voces poderosas, María Magdalena alzó la suya con amor, sabiduría y una fe que no podía ser rota. Hoy, revelaremos su evangelio como nunca antes. Te prometo que esta historia cambiará tu forma de ver la fe, el alma, y a ti mismo. Antes de comenzar, ayúdanos a compartir esta luz. Suscríbete si crees en el poder de las historias que sanan el alma. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Déjanos un comentario, ¿conocías el Evangelio de María Magdalena? ¿Qué sabes de ella? Ahora sí, prepárate para abrir tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar puede despertar tu espíritu. Nadie la mencionaba sin susurrar. Nadie la veía sin juzgar. Para muchos, María de Magdala era una mujer rota, marcada por un pasado oscuro. En las calles de Galilea, la señalaban, la evitaban, decían que estaba poseída por 7 demonios. Pero Jesús la miró con otros ojos. No vio su pecado, sino su potencial. No se fijó en su pasado, sino en su corazón. Mujer, eres libre de tus cadenas, dijo, y con una sola palabra, la liberó. Aquel día, María no solo fue sanada, fue elevada. Desde entonces, no volvió a mirar atrás. Se convirtió en discípula, caminó junto al Maestro, escuchó cada parábola, cada promesa. Y lo más importante, nunca dejó de creer. María Magdalena no fue una simple seguidora. Fue testigo del amor que transforma. Mientras los discípulos discutían sobre quién sería el más grande. Mientras los fariseos contaban sus leyes. María escuchaba en silencio. Porque a ella no le interesaba el poder ni el lugar en la mesa. Ella deseaba comprender el corazón de Jesús, descifrar su mirada, sentir el pulso de su espíritu. Mientras otros veían milagros con los ojos, María lo sentía en el alma. Y fue en ese silencio sagrado donde Jesús le reveló lo que pocos estaban listos para escuchar. El reino no está en el cielo, ni en el mar. El reino está dentro de ti, y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, conocerás el reino. María no temió. No retrocedió. Ella entendió. Entendió que Dios no habita solo en templos o montañas. Que no se trata de normas vacías, sino de una transformación interior. Comprendió que el alma no es una sombra, sino una chispa eterna del Creador. Y desde ese momento, María se convirtió en portadora de un fuego distinto. El fuego de una fe silenciosa, valiente y ardiente. Ella no predicaba con palabras, sino con presencia. No lideraba multitudes, pero movía el cielo con su verdad. Y por eso, algunos la temieron. Porque una mujer que conoce su alma es más poderosa que 1000 tronos vacíos. El cielo aún estaba oscuro cuando María fue al sepulcro. El aire estaba frío. Su corazón, desgarrado. Lo había visto morir. Lo había seguido hasta la cruz. Había escuchado su último suspiro. Y sin embargo, no dejó de buscarlo. Cuando muchos se escondieron, ella fue. Cuando otros lloraban desde lejos, ella se acercó. Pero al llegar, la piedra estaba movida. Y dentro, el cuerpo ya no estaba. Desesperada, corrió, lloró, buscó entre las sombras. Fue entonces que una voz la llamó por su nombre. María. Ella se volvió, y lo vio. Jesús resucitado. Vivo. Glorioso. Inmortal. Pero no fue el Jesús cubierto de heridas. Fue el Cristo de luz, transfigurado, eterno. Él no eligió aparecer primero ante Pedro. Ni ante Juan. Eligió a María. A la que fue despreciada. A la que escuchó con el alma. A la que nunca dejó de amarle, ni siquiera ante la muerte. Y le dijo: Ve y dile a mis hermanos que estoy vivo, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ella fue la primera apóstol.
La mensajera del milagro. La mujer que llevó al mundo la noticia que lo partiría en dos. La muerte fue vencida. Corrió con el alma encendida. Sus pies tocaban la tierra, pero su corazón ya estaba en el cielo. María llegó donde estaban los discípulos y dijo con voz firme: «Lo he visto, el Maestro está vivo». Pero ellos no creyeron. Algunos la miraron con desdén. Otros con incredulidad. ¿Cómo podía ser que una mujer, y no cualquiera, sino ella, haya sido elegida para ver al Cristo resucitado primero? Pedro se levantó y dijo: ¿Es posible que él haya hablado con una mujer, y a nosotros nos haya callado? Pero María no retrocedió. No suplicó que le creyeran. No imploró su aprobación. Solo cerró los ojos y habló con la misma calma que el Maestro le enseñó. No es con los ojos que se ve al Hijo del Hombre. Es con el alma que se le reconoce. Algunos empezaron a murmurar. Otros sintieron vergüenza. Porque en el fondo, sabían que ella había permanecido cuando ellos huyeron. Porque la fe de María no dependía del reconocimiento, sino de una certeza interior que ni la muerte pudo apagar. Fue entonces que uno de ellos, Leví, se levantó y dijo: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla?». Y así, aunque el conflicto no desapareció, la semilla de la verdad fue plantada. Una verdad incómoda para algunos. Poderosa para otros. Porque cuando una mujer conectada con lo divino habla con el alma, el mundo tiembla. Días después de la resurrección, mientras el mundo seguía confundido, Jesús se le volvió a aparecer a María en una visión. Pero no como antes. Esta vez no con túnicas, ni en el cuerpo, sino como pura luz, pura conciencia. Le habló sin labios, y ella escuchó sin oídos. Era un diálogo de espíritu a espíritu, donde las palabras eran vibración y verdad. Jesús le reveló los caminos del alma tras la muerte. Los obstáculos que enfrentamos. El deseo. La ignorancia. El miedo. El falso reino. Y como el alma, cuando se reconoce libre y divina, puede superarlos y volver al origen. No te ates a lo exterior, María. El Hijo del Hombre no está en templos ni en dogmas. Está en el lugar secreto de tu alma. María entendió algo que muchos no pudieron ver. Que la verdadera guerra no está afuera, sino en el interior del ser humano. Que el verdadero reino no es una conquista, sino un recuerdo sagrado. El recuerdo de que somos luz, somos eternos, somos del Padre. Por eso su evangelio fue silenciado. Porque no hablaba de obedecer leyes, sino de despertar el alma. No pedía sacrificios, sino autoconocimiento, libertad interior y compasión. María no vino a fundar templos. Vino a recordarte quién eres. El tiempo pasó. Su nombre fue silenciado. Su evangelio, enterrado. Su voz, apagada por siglos. Pero la luz no se puede ocultar para siempre. Porque lo que nace del alma, lo que es verdad eterna, siempre regresa. Siempre florece. María no necesitó tronos, ni púlpitos. Su vida fue su mensaje. Su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Ella caminó entre los olvidados, enseñando que el reino de Dios no está reservado para los puros o sabios según el mundo, sino para quienes se atreven a mirar dentro, a sanar sus heridas, a vencer el miedo y a reconocer su divinidad oculta. A lo largo de los siglos, su historia se volvió un susurro. Un eco entre monjas místicas, sabios perseguidos, almas despiertas. Hoy, en esta generación, María regresa. No como ídolo, sino como espejo. Como la primera testigo. Como la discípula del alma. Como la mujer que amó más allá de la cruz y creyó más allá de la tumba. Y su mensaje no es exclusividad para unos pocos, sino un llamado universal. Despierta. No busques afuera lo que arde dentro de ti. El reino está en tu alma. Y estás a un suspiro de recordarlo. Esta no es solo la historia de una mujer. Es la historia de un alma valiente, que amó sin medida, creyó sin pruebas, y habló con la voz del corazón cuando todos querían callarla.
María Magdalena no fue la prostituta que te enseñaron. Fue la discípula más cercana al Maestro, la que entendió que el reino no está en dogmas, sino en la llama que arde dentro de ti. Hoy, el mundo sigue buscando afuera lo que solo se halla adentro. Sigue construyendo templos, pero ignora el más sagrado. Tu alma. Si has sentido que no encajas. Si alguna vez te han dicho que tu voz no importa. Recuerda a María. La que fue ignorada por los sabios, pero elegida por Dios. La que fue rechazada por los poderosos, pero abrazada por el Cristo resucitado. Y ahora tú eres parte de su historia. Porque el Evangelio de María Magdalena no está solo en pergaminos antiguos. Está escrito en ti. Despierta. Escucha. Recuerda. El reino de Dios está en tu alma. Y ese es el mayor misterio revelado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Ayúdanos a compartir este mensaje con más almas que necesitan despertar. Déjanos tu comentario. ¿Te habías preguntado quién era realmente María Magdalena? Y recuerda, no estás solo. Dios habita en ti.